amigos, como habíamos anunciado, tenemos ya en estudios a Javier Polatián, director del Colegio Nubarián, Romina Fajardo, que es la ganadora del concurso de ensayo sobre el genocidio armenio organizado por UGAB y ANEP, que es alumna del Liceo 35 IABA, y su profesora, tutora, Mari Corales, profesora de Historia. Muchas gracias a todos por estar acá. A modo de raconto para nuestros oyentes, porque bueno, estuvieron siguiendo todo el proceso a través de las redes sociales y de la información que fuimos brindando. Esto reúne los 8 trabajos finalistas de estudiantes de educación media superior o secundaria de centros educativos públicos que participaron de la convocatoria realizada a instancias de ANEP y de la UGAB. Se publica un libro que es justamente la edición de los 8 finalistas, y el cierre de ese proceso estuvo dado en la ciudad de Yerevan, en Armenia. Hace unos días regresaron de allí, y bueno, queremos saber un poco cómo fue todo el proceso y cómo fue la experiencia en Armenia. Así que en primer lugar le queremos preguntar a Javier, que es el director del Colegio Nubarián, cómo fue el proceso, cómo se da esa iniciativa de tener esta instancia con la ANEP y con UGAB. Bueno, gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente presentes. Y bueno, cuando comenzamos con el proceso estuvimos en interacción con Radio Gomidas hablando de este proyecto, y es un gusto estar aquí hoy cuando estamos culminando, también compartiendo los resultados. Como ustedes ya saben y lo hemos compartido con la audiencia en otra ocasión, hace ya mucho tiempo se viene trabajando en un marco de cooperación entre la UGAB y la ANEP en diferentes ámbitos. En este caso también, en lo que es la cooperación entre Uruguay y Armenia en el plano educativo. Y como parte de ese entramado de interacción educativa, en ocasión del 24 de abril este año en la ANEP, uno de los consejeros de CODICEN, el consejero Julián Mazzoni, impulsó y planteó la idea de poder trabajar en lo que es el tema genocidio armenio desde el plano educativo con un concurso de ensayos. Fue lo que conversamos con el consejero. Esa idea a principio de año tuvo luego el apoyo también del resto del consejo, y comenzamos a trabajar en este plan anual. Ese plan tuvo diferentes instancias educativas, de talleres sobre lo que es la creación de un ensayo, sobre lo que es el tema en sí sobre el genocidio armenio, que el profesor Andrés Bartabedian estuvo también, una persona con larga experiencia y trayectoria en lo que es el abordaje educativo del genocidio armenio, estuvo también dedicándose a lo que es talleres para docentes y estudiantes en lo que tiene que ver con este concurso. Se presentaron estudiantes de diversas partes del país, de muchísimos departamentos, de Montevideo, del interior del país. Fue un número muy importante. De ese número, que por supuesto siempre había estudiantes con un docente tutor que acompañaba el proceso. Entre docentes y estudiantes hubo cerca de 200, entre docentes y estudiantes. Luego de allí hubo una selección por parte de un jurado en lo que tiene que ver con los estudiantes que iban a la defensa oral. Bien. Porque este concurso tenía, la parte escrita de presentación del ensayo, y tenía luego una instancia que era una defensa oral, porque obviamente esto tiene que ver con la interacción en términos de lo que es, la investigación, claro, lo que tiene que ver con el proceso de creación hasta llegar a materializar el ensayo. Exactamente, y poder hacer patente un aprendizaje significativo, ¿no? Que el estudiante pueda defender oralmente, argumentar, exponerse a un público, porque iba a ser también lo que iba a ser luego en Armenia, ¿no? Entonces hubo esta instancia que se realizó junto con el Plan Educativo Cultural de la ANEP, y en esa instancia hubo 8 finalistas que luego también integraban este libro que edita la ANEP junto con LUGAB, donde se reúnen estos 8 ensayos ganadores, y el ganador o ganadora salía justamente de esta instancia oral, ¿sí? O sea que había una evaluación entre lo escrito y lo oral, que obviamente requería todo un entrenamiento, que en este caso Mari fue el que realizó, además de la tutoría con Romina, quien resultó ganadora de este concurso. Y entonces tenemos, y esto es lo valorable, tenemos una base muy importante para el año que viene, que la idea también es continuar en otras iniciativas en relación a este tema, que ya se estuvieron hablando con el Museo del Genocidio Armenio en Yerevan, y justamente progresar en otras instancias que tengan que ver con el intercambio docente, con la profundización en todo lo que implica el abordaje educativo del genocidio armenio. Nosotros conocemos muy bien desde Uruguay todo lo que tiene que ver con la demanda nacional e internacional en cuanto al tema del genocidio armenio, que es un tema
todos sabemos muy bien que aún no ha recaído justicia sobre el tema que nos convoca. Generar, desarrollar todo el plano educativo nacional y fuera del país en relación al genocidio armenio es algo que sin duda es parte de la construcción de justicia histórica, es parte del presente. Integrar actores del sistema educativo uruguayo es fundamental y generar estos nuevos horizontes. Entonces, hoy tenemos la publicación de un libro fundamental, donde hay aporte de conocimiento hecho por estudiantes uruguayos, para estudiantes uruguayos, insumos generados justamente para continuar desarrollando esta materia y hoy nuevas puertas que se abren para continuar esta interacción. Qué bueno. Bueno, este es como el proceso a nivel de los formalismos que tuvieron que ver con cómo se llevó adelante y demás, pero queremos saber también cómo vivieron ustedes este proceso. En tu caso, como docente, ¿cómo te enterás y cómo decidís abocarte a acompañar a una estudiante? No sé si fue más de una. No, en realidad yo me entero porque es Romina la que me invita Bien. a participar. Yo no me enteré por las vías formales, claro. Ni en el liceo, ni no sé, me enteré por Romina. Romina me invitó a que la acompañara, entonces bueno, a partir de esa invitación me empiezo a interiorizar. No pude tampoco asistir sincrónicamente a estas instancias de apoyo que hubo por motivos laborales, pero bueno, fui mirándolo con posterioridad y en realidad para mí fue empezar a acompañar a un estudiante que se mostraba sumamente interesada por una temática, acercarle materiales, empezar a generar algunos espacios para poder encontrarnos y conversar sobre esto, porque no tenemos espacios curriculares que así lo habiliten. Pero bueno, sorteándonos el almuerzo algunas veces y estas cosas, fuimos encontrando esos espacios para acompañar la escritura. Lo que yo contaba un poco en estas instancias que hemos tenido que presentar allá en los distintos lugares en Armenia, es que el proceso en sí a mí me parece extremadamente rico. Por un lado, porque ya parte del interés de Romina. Eso te iba a preguntar, ¿qué siente un docente cuando viene un estudiante alegría, a despertar el interés? Primero que nada, alegría, porque es lo que uno busca. Exacto, pues se puede escuchar mucho que no hay interés, que hay, ¿viste? Y en realidad eso no es así. Claro, ¿no? Interés, realmente en el estudiantado hay mucho interés. Claro que sí. En este caso, cuando Romina me invita, siento alegría y también compromiso, porque más allá de yo tener un cúmulo de lecturas con los que abordaba el tema como parte de la currícula, entrar a pensar, a escuchar los problemas que Romina empieza a plantear, el abordaje que Romina elige, que es un abordaje respecto de la ley, que yo en realidad nunca lo había mirado de ese lado, yo hago otros enfoques. Claro. Entonces, todo eso a mí me exige también hacer búsquedas, estudiar, hacerme yo también esas preguntas y acompañar ese proceso. Y bueno, y ahí empezamos a hacer, además de lecturas, apelar a la historia, también apelar a las memorias, encontrarnos con testimonios, ir a la biblioteca a mirar la prensa de época, ir al Palacio Legislativo, hacer entrevistas en profundidad a gente de la comunidad armenia y bueno, y leer lo que Romina escribía, ponerlo en discusión, volver a entregárselo, pero jugar con esto con Romina es muy bueno. Romina, y bueno, y un poco siguiendo la línea de lo que dice Mari, Romina, ¿cómo elegiste ese abordaje? Primero, si querés ahondar un poquito más en el tema del abordaje que elegiste para tu ensayo, y por qué te surgió por ahí la curiosidad. Bueno, en realidad, entre estas instancias que tuvimos de aprendizaje, en la primera creo que fue cuando nos dieron todo este contexto histórico, fue ese mismo profesor que dijo que en la ley Uruguay no se nombraba esa palabra genocidio. Y entonces yo me quedé con esa idea, y cuando nos juntamos con Mario al día siguiente, ahí se lo planteé y le pregunté, o sea, no le pregunté, sino más bien fui a plantearle de que esto también me parecía algo un poco importante, el por qué no se nombraba la palabra genocidio, y también que eso lleva a cuestionarnos la importancia de la palabra genocidio. Y es por eso que empecé a intentar construir todo el ensayo en base a eso, y para eso tuve que tratar diferentes temas como el negacionismo, claramente. Tuve que empezar también a ver cómo se refleja el genocidio en la actualidad y diferentes aspectos para intentar abordar también el proceso que se dio para llegar a la ley, con todos esos jóvenes armenios que lucharon por el reconocimiento.
entre otras cosas. Y entre tantos que se presentaron y que luego defendieron ese ensayo, fuiste la ganadora, la elegida. ¿Cómo se llegó a elegir a la ganadora del concurso? Bueno, para mí, Sí. ahí... Y después te vamos a preguntar a vos qué sentiste cuando sonó tu nombre. Tiene que ver con los criterios, claro. O sea, Ahí, bueno, en realidad se hizo, que esto es muy importante, se elaboró junto con la Dirección de Políticas Lingüísticas y el Plan Educativo Cultural, se elaboró una rúbrica, ¿sí? Un marco de evaluación que luego se compartió con los docentes y los estudiantes que se habían inscrito, una rúbrica donde en diferentes ítems se abordaba el sistema de evaluación, tanto en la parte escrita como en la parte oral. Había diferentes planos, lo que tiene que ver con el marco histórico, con lo que es la elaboración misma de un ensayo, con temas referidos a la redacción, diferentes abordajes que hacían al ensayo de por sí y al asunto histórico en cuanto a la hipótesis o a la tesis planteada, a los argumentos, a las fuentes, y luego en la defensa oral lo que tenía que ver justamente con aspectos que hacen a cómo el estudiante había integrado ese Claro. marco de análisis y cómo era la exposición oral. Allí hubo un jurado que estaba integrado por diferentes personas, y ese jurado, lo que hacía luego era debatir entre lo que había sido el ensayo escrito, la defensa oral y, establecer una puntuación siguiendo el correlato de la rúbrica que se había Bien. elaborado previamente. bien. Nosotros estábamos ese día que se mencionó a Romina Fajardo como la ganadora. ¿Cómo lo viviste vos? Ay, muy emocionante. La verdad es que yo no me lo esperaba. ¿No? Yo no pensaba que iba a ganar en ese momento. Pero me sorprendió, o sea, me quedé un poco en shock cuando sentí que escuché mi nombre ahí. Un poco en shock. Y además del reconocimiento, esa mención traía consigo el viaje a Armenia, que fue pocos meses después de enterarte y de este largo proceso de trabajo, que todo esto concluye en un viaje que... ¿Cómo fue la agenda de este viaje? ¿Qué estaba previsto para los días en Armenia? Bien, la agenda estaba construida por Javier y por Aldo Rodríguez, e iba intercalando, por un lado, la posibilidad de que nosotros conociéramos el lugar a donde estábamos llegando, conocer lugares históricos, poder estar allí, vivenciar, y por otro lado, hacer nuestra presentación en distintas instituciones de enseñanza media y universitaria. No podría decir ahora los nombres, sí que hicimos 6 presentaciones, entre ellas la de el Museo del Genocidio, y que todas fueron diferentes, todas fueron totalmente diferentes. O sea, en cada una de ellas eras vos que exponías el tema del ensayo. Junto con Mari también. En Las realidad dos, yo bien. introducía en esto de que toda práctica de enseñanza es situada y tiene un sentido para el docente que la ejerce, digamos, ¿no? Y ese vínculo que se establece entre la enseñanza y el aprendizaje. Entonces yo presentaba nuestro liceo, el IABA, Claro. su historia, mi proyecto de enseñanza de la historia, y cómo entonces entraba mi acompañamiento a ese interés de Romina por trabajar el genocidio armenio. Y realmente decía que los públicos fueron diferentes y que las instancias en sí fueron diferentes. La reacción con lo que nos llevábamos y lo que salíamos conversando fue muy distinto de un ¿Qué tipo de lugar a público otro. asistía? Adolescentes básicamente. Bien. en O su sea, esto se franja. propuso allá para que vayan centros educativos. ¿Quiénes eran los que concurrían? Nosotros íbamos a centros educativos. Ah, bien. Claro. Ahí va. Sí. Exacto, fuimos a diferentes centros educativos, fuimos al IPE School, fuimos a UWC en Dilijan, estuvimos en el colegio Shirakatsi en Yerevan, estuvimos también en la Universidad Americana, donde también se realizó una actividad. Y como decía Mari, en estos centros, también participamos de otro, en un liceo público también, no me acuerdo el número ahora, pero fuimos a un liceo público también, donde hicimos una actividad. Y por supuesto en el Museo del Genocidio, o sea que fueron 5 centros educativos más el Museo del Genocidio armenio. Que asistieron liceos, claro, en ese mismo. Al Exactamente, museo. al museo fue un liceo Claro. que también participó de la actividad. Y en cada uno de los centros había un grupo de estudiantes. En el colegio Shirakatsi fue donde fue más masivo y donde también nos llevamos algunas reflexiones importantes. Y participaban estudiantes de cada centro educativo
y en el museo, que fue un liceo específicamente, un liceo Bien. público, a ese museo. Retomando lo de los estudiantes, y ahora voy a Romina. Vos estuviste entonces en contacto con pares tuyos, pero de allá. ¿Qué saben de Uruguay? ¿Cuál es su, digamos, su reacción al saber que un estudiante de un lugar tan lejos, que no es Armenia tampoco, y se interiorizó por el asunto, se presentó, ganó el concurso, tuvo que hacer un montón de presentaciones? ¿Cuál es la reacción de tus pares, ¿no? De los chiquilines de tu edad. Bueno, en realidad no conocí en Uruguay, pero también lo que yo me encontraba era como que tenía mucha curiosidad por lo educativo en Uruguay. Uh-huh. Cómo abordábamos lo educativo, cómo era, por ejemplo, la educación pública. Y también se sorprendían mucho al darse cuenta que yo no era armenia y no tenía ningún lazo con la comunidad armenia, y se sorprendían al darse cuenta que en realidad yo me interesaba por eso, por mi propia cuenta, básicamente. Claro. Y en realidad siempre que hablaba con ellos me preguntaban mucho por la educación en Uruguay y por si me habían hecho algún tipo de curso del genocidio armenio o algún tipo de actividad en clase para que yo me interesara. Y fue muy enriquecedor también, porque yo aprendí mucho de cómo educan allá y aprendí mucho de su perspectiva también. ¿Y qué les pareció Armenia, más allá del trabajo en sí? Supongo que no conocían. No. ¿Con qué se encontraron? Yo me encontré con un país hermoso realmente, desde lo paisajístico muy diferente, recién hablábamos, hasta tuvimos la oportunidad de ver la primer nevada, con una sociedad con características muy diversas, con muchas cosas en construcción, desde la infraestructura hasta también cuestiones que me parece que hacen al presente, digamos, ¿no? Donde, bueno, podíamos ver en todos mucha amabilidad, mucho cuidado. Yo me sentí muy cuidada, no solamente por los compañeros que nos acompañaban, sino en general, digo, donde te sentías muy tranquilo, digamos. Y bueno, y también como profesora de historia para mí era, bueno, todo era preguntas, y me vine con un montón más de preguntas, digo, pero un país que había integrado la Unión Soviética, ver esos procesos a largo plazo, bueno, cómo lo están viviendo desde la arquitectura, digo, desde los relatos también, desde lo simbólico, o sea, yo realmente quedé fascinada con todo eso que pude vivenciar. Hace muchos años en una conferencia un docente que trabaja en Europa, y narraba que con un grupo se había trasladado hacia Tirana, a donde había ido, y desde allí había planteado todas unas vivencias. Yo decía, qué distante, qué difícil es imaginar si nosotros pudiéramos ir al lugar a enseñar. Bueno, algo de eso pude vivirlo en esta experiencia, que nunca me lo hubiese imaginado, digamos. Entonces, bueno, las vivencias, las preguntas, muchas cosas que todavía están ahí sin entrar a un nivel de reflexión, porque recién llegamos, porque hoy es el primer día que nos encontramos después del viaje. Creo que enriquece realmente. En tu caso, Romina, ¿cómo viviste el país? A mí me encantó Armenia, la verdad, me pareció un país hermoso, la sociedad también me sentí muy segura, recuperando esto de lo que dijo Mari de lo histórico, que a mí siempre me interesa esta parte histórica, y me encantó. Hay un montón de lugares muy bellos con muchas historias, y las personas también son muy amables. A mí me fascinó, sinceramente, aprendí un montón, no solo de la cultura, sino de un montón de cosas, de historia, de todo. ¿En qué año estás? Ahora terminé sexto. ¿Terminaste el sexto? Sí. ¿Y cómo sigue esto? ¿Cómo sigue tu formación a partir de ahora? Pienso hacer relaciones internacionales, así que... ¡Qué sorpresa! Dijo nadie. Ahí vemos el interés que se mantiene. Bien, Javier, en tu caso, ¿qué podías reflexionar después de lo que fue este proceso de mucho trabajo, de un paso a paso muy riguroso que se enfocaba en terminar de esta manera, pero tuviste como ese espacio de bajar y reflexionar de que esto terminó, de que estuviste en Armenia con quienes se han ganado esta oportunidad, y bueno, y también saber que de alguna manera terminó, pero es el principio también de una etapa? ¿Qué reflexión te llega de todo esto? Mira, creo que las vivencias allí, compartiendo con ellas, bueno, también con Aldo en la Dirección de Políticas Lingüísticas que hoy nos puede acompañar, la vivencia de ver los diferentes momentos de encuentro
sin duda que lleva, mira, diferentes puntos que quisiera tocar. Nos ha llevado, y lo hemos conversado, a discutir y conversar cuál es la relación hoy en Armenia entre el tema del genocidio y la situación actual en Armenia, como pasa con Artsaj. Lo hemos visto, lo hemos conversado, es un punto sin duda de análisis. Nos ha llevado a, o me ha llevado a reflexionar acerca de la importancia de llevar los temas armenios en un plano mucho más universal, fuera de lo comunitario. Sí. Romina lo decía en un momento allá, que a mí es una frase que me quedó: ¿por qué me agradecen todo el tiempo por abordar este tema? Y decía, en otros casos, con otros genocidios, a nadie se le ocurre agradecer porque tomes esto en cuenta. Entonces, claro, ese comentario tan de base, dice muchísimo, y tiene que ver también con un camino que hay que andar, que es justamente el de universalizar realmente, y para eso la educación es el motor, universalizar realmente cuestiones de este tipo. Eso sin duda es algo que se vio muy marcado allí, y en esa reflexión que hacía Romina, para mí es una síntesis de esa idea. Me quedo con la reflexión del interés, y también lo que decía ella, el interés allí en Armenia de profundizar en lo que tenga que ver con la necesidad en Armenia y en los estudiantes de Armenia de ampliar el horizonte de interacción, y estos planos en que estudiantes uruguayos pueden compartir allá, mañana estudiantes armenios pueden compartir acá, tiene que ver justamente con la creación de nuevas perspectivas y construcciones universales desde lo educativo. Sentí realmente mucho apoyo de las autoridades educativas del país, del Uruguay, la celebración en el IABA por este lugar de Romina en el concurso. El IABA, un centro educativo de una simbología enorme en el Uruguay, también haciéndose eco de este concurso. Yo creo que es ir descubriendo realmente el valor fuera de lo comunitario, el valor a nivel social en el sentido más amplio de lo que se puede alcanzar desde la educación, integrando docentes profesionales, integrando a los estudiantes, cuando realmente se hace carne lo que tiene que ver con aquello que es la construcción comunitaria sobre estos temas, y donde Armenia y Uruguay se terminan acercando muchísimo, y eso es lo que realmente pude vivir en Armenia, la cercanía que existe cuando estos temas se abordan de forma conjunta. Y ahí un poco también resumiendo, que estábamos hablando fuera del aire, el trabajo continúa en lo que tiene que ver con la cooperación desde el punto de vista educativo entre ambos países. Exacto, se acaba de firmar, se realizó, ya va a salir la publicación en breve, se acaba de firmar ya el acuerdo de cooperación internacional entre Armenia y Uruguay, entre la ANEP y el Ministerio de Educación de Armenia. Y en este viaje que se realizaba, además de todo lo que comprendía la agenda educativa de Mari y de Romina, también se realizaron todas las reuniones formales que refieren a los acuerdos específicos, ¿sí? que integran este acuerdo marco, que tiene que ver con lo que es, segundas lenguas, educación tecnológica, proyectos que se van a empezar a desarrollar en el interior de Armenia, en zonas rurales de Armenia, y que van a contar con un trabajo muy importante de cooperación educativa entre la ANEP y el Ministerio de Educación, el Ministerio de Alta Tecnología también en Armenia. Y son diferentes planos que la UGAP, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, tiene, ustedes lo saben, como todo lo que implique el desarrollo social, el educativo, en la diáspora y en Armenia, obviamente que es parte de el motor institucional, de la misión institucional, y en este caso todo este recorrido de cooperación educativa internacional ha sido sin dudas el germen de una apuesta muy importante, y que por suerte está encontrando ecos en ambos países, y es lo que nos satisface. Y esto sin duda es una muestra. Claro. Contar con este concurso que está siendo impulsado por autoridades educativas del país, en Uruguay, y encontrar el eco también en Armenia, donde a partir de estas cosas y de todo lo que está planteando como parte del acuerdo internacional, surgen nuevas ideas, nuevas apuestas. Se va a contar con un centro educativo en Armenia, con público, con el nombre de Uruguay. Eso también es un punto fundamental. ¿Cómo? Vamos a tener un liceo en Armenia con el nombre de República Oriental del Uruguay. Es un paso histórico, lo estuvimos visitando también. Allí estuvimos conversando con la directora del centro educativo. Es muy importante, también fue muy grato ver cómo
representantes del Ministerio de Educación y la dirección del centro educativo nos planteaban, bueno, la satisfacción, si estábamos de acuerdo con que ese fuera el liceo. Son 400 estudiantes, está en el centro de Yerevan. Y bueno, va a ser parte de este acuerdo y ya estamos trabajando también en todo lo que es el plan educativo que va a tener ese centro, que va a recibir el nombre de Uruguay, que también es parte de esta cooperación, que va a tener sus planes de español, sus planes en ciencias, sus planes en tecnologías y que va a ser sin dudas una pequeña embajada del Uruguay en Armenia y que, bueno, por supuesto que va a ser un nuevo lugar de encuentro para todos nosotros y que ya tendremos un montón de cosas para conversar allí, porque va a ser un pedacito de Uruguay en Armenia. Bueno, y acá estaremos entonces atentos a todos los avances que vayan ocurriendo para informarlo a nuestros oyentes y a todos los que tengan el deseo de escucharlos. Nuevamente felicitaciones a todos, porque Romina es la ganadora del concurso de ensayos. Sin lugar a dudas que sin la tutoría de Mari eso se complicaba un poco más, y ni que hablar de la iniciativa de Ugavi ANEP para poder realizar este concurso. Y bueno, y todo lo demás que estás diciendo, que seguro hay más, pero que se nos va el tiempo y estamos ahí y medio... que Mari ya tiene ideas para el año que viene, te digo. Bueno, ya habrá cosas para comentar el año que viene. Bueno, guardatelas porque el año que viene estamos conversando. El año que viene vuelven. Y Mari. Y a nosotros también nos nace agradecerles por haber formado parte de esto, que sin duda representa a toda una comunidad, así que sabemos que ida y vuelta entonces continúa. En tu representación también felicitar a todos los que tienen que ver con esta cooperación educativa. Vamos a ir cerrando por acá y también, bueno, nuevamente agradecerles por haber estado. Agradecer simplemente también nosotros, ¿no? No que nos hayan permitido trabajar la temática, porque es una temática que nos afecta a toda la humanidad, como bien lo plantea Romina también, sino, bueno, el proceso y, por supuesto, la posibilidad de poder haber viajado y haber tenido esta experiencia tan rica. Bien, y también digno de celebrar también esto que decían que se haya tomado como un festejo en el IABA, que sabemos que sí, es un liceo que ha estado bastante golpeado en este último tiempo, así que nos alegra que haya sido también de esa manera. A nosotros también. Felicitaciones, Romy, y que esto siga y lo mejor en este nuevo desafío educativo que tenés por delante. Gracias. Nos despedimos, gracias. Chao.